Gracias, Fernando. Gracias a la comunidad, gracias al proyecto que estás encabezando, que están realizando tanto tú como las demás asociaciones y colaboradores que a lo largo del seminario has venido mencionando. Y pues bueno, me enorgullece participar con ustedes, ¿no? Entonces, creo que es un espacio colaborativo, fuerte, que va creciendo y pues nada, eso, ¿no? Tenemos que generar comunidad y fortaleza entre nosotros y creo que estos esfuerzos abonan bastante a ello, ¿no? Y pues nada, comenzamos, ¿les parece? Estaré, bueno, haciendo la presentación. Espero irme rápido para tener sobre todo tiempo para la discusión, el intercambio de ideas, escuchar sus comentarios. Y bueno, pues comenzamos. Voy a compartir la pantalla con el PowerPoint. Por ahí irán rolando los recursos que vaya comentando, tanto en el Twitter como en el chat del propio video. Y bueno, pues iniciamos. Ok, sí se ve ya la pantalla. Se ve bien la pantalla. Ya ahí subí un poco el volumen del micrófono de Martín, así que confirmame, Eduardo, si se escucha mejor. Y bueno, adelante, Martín. Recuerden, todas las preguntas las pueden ir haciendo por el chat. Yo las vamos levantando y después se las pasamos al Martín al final de su presentación. Bueno, pues gracias. Bueno, iniciamos con la presentación. Como pueden ver, bueno, una portada muy colorida. En esta portada tenemos como fondo las portadas precisamente de los libros de texto gratuito que se vienen editando en México desde 1960. Más adelante hablaremos de ello, pero bueno, quise plasmarlo en la presentación, la importancia de estos materiales que se editan en México. Y bueno, pues agradecer a las organizaciones que apoyan y a los organizadores también del evento. Y bueno, para entender los recursos, la educación abierta en México y los recursos educativos en México, pues es necesario entender lo que es México, ¿no? Pues es un país con cerca de 120, 22 millones de habitantes, un país bastante extenso, un país complejo, diverso, y bueno, precisamente pues es necesario que nosotros entendamos cuál es la dinámica de nuestro país, de nuestro contexto, para poder abonar la educación abierta y para poder desarrollar la educación abierta en nuestro país. Vamos a comenzar haciendo una recapitulación de lo que está plasmado en nuestra Constitución, porque, bueno, es importante conocer cuáles son los preceptos políticos, legislativos, que tenemos para el marco de la educación abierta en México. El principal artículo en nuestra Constitución política en el cual se aborda la educación, pues es el artículo 3º constitucional, en el cual, bueno, se plasma que toda persona tiene derecho a recibir educación. Esta educación, el Estado, la Federación, tiene responsabilidad de llevarla a cabo, principalmente en lo que corresponde a la educación preescolar, primaria, secundaria y hasta la educación media superior. Actualmente, con el cambio de gobierno que estamos sufriendo en México, con el cambio de gobierno que se viene, pues ya por ahí hay algunas voces que empiezan a señalar la necesidad de que se plasme dentro de la Constitución política que, bueno, la educación superior también esté enmarcada en este derecho, en donde el Estado, la Federación, trabaje en ella. ¿Sí? Digamos que ahorita preescolar, primaria, secundaria y media superior son obligación del Estado, de la Federación. La educación universitaria, pues bueno, queda a cargo también del Estado, pero bueno, no ha sido plasmado así en la Constitución
Son funciones del Estado garantizar la calidad de la educación obligatoria, ¿sí? Y para ello, pues bueno, también dotar de infraestructura educativa y la actualización de los docentes y bueno, esto para garantizar la calidad de la educación en México. Si se fijan, bueno, aquí nuestra Constitución, bueno, ha recibido algunas reformas, bastantes reformas, todavía algunas de ellas en marcha. Para dar cumplimiento a este artículo tercero, en donde mencionamos que, bueno, preescolar, primaria, secundaria y media superior son obligatorios, el Estado debe de digamos que hacer consultas para conocer cuál es la opinión de las entidades federativas, los sectores sociales involucrados en la educación, así como maestros y familiares. El Estado también tiene la obligación de impartir de manera gratuita estos niveles que acabamos de mencionar, preescolar, primaria, secundaria y media superior. Y bueno, para ello el Estado debe de promover y atender los diferentes tipos de modalidades educativas y obviamente también se incluye la educación superior. Para ello, pues bueno, es necesario que el Estado aliente el fortalecimiento y difusión de los recursos educativos que se están desarrollando. Otro aspecto de las políticas en materia de educación en México, pues además de la constitución política que nos rige, pues ya en particular está la ley de educación en México. Si se fijan, bueno, una última reforma la sufrimos en enero del 2018. Y aquí es muy importante lo que sucedió con la reforma del artículo número 12. En este artículo ya se habla y se pone en el contexto el libre acceso de los recursos o materiales educativos. ¿Sí? Si ustedes pueden leer estos párrafos que copié y pegué, el Estado, bueno, se encargará de elaborar y mantener actualizados y en formatos accesibles los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos. Todo ello en formatos y en plataformas digitales de libre acceso. Es muy importante que esto haya quedado plasmado en un marco de legislación, porque, bueno, pues obviamente obliga al Estado al cumplimiento del mismo. Nuevamente, nada más recordarles que esto es en el marco de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Digamos que lo plasmado en estos artículos no tiene injerencia todavía en la educación superior. Si se viene la reforma al artículo tercero constitucional en donde la educación superior entre también como obligatoriedad del Estado, pues podría verse reflejado que en la educación superior los recursos educativos también fueran digitales y de libre acceso. Esto sería obviamente un gran avance, ¿no? Es importante que nosotros cuando queramos abordar el tema de la educación abierta, de los recursos educativos abiertos, sea en el país que sea, pues es importante tener presente cuáles son las características de nuestro sistema educativo, ¿sí? Es por ello, bueno, que es prioritario y necesario hacer investigación y análisis de los sistemas de información estadística. En México, pues tenemos nuestro Instituto Nacional de Estadística, que se encarga de realizar los censos en diferentes áreas y contextos, pero también el propio sistema educativo nacional tiene un sistema de estadístico, ¿no? Entonces aquí los pongo como referente, porque bueno, es importante conocer las estadísticas para conocer las particularidades de la educación en México, es decir, los cambios que está habiendo, las tasas de inserción en cada uno de los niveles escolares, las tasas de reprobación, las tasas de cumplimiento, etcétera. Y bueno, obviamente también es necesario, bueno, pues conocer la mirada de organismos externos, a qué es lo que sucede con el contexto educativo en el país, ¿no? Entonces, por aquí cito o pongo como referencia en el análisis que hace la OCDE sobre los programas educativos en los países miembros de la OCDE, ¿sí?
cada año la OCDE lanza un anuario, un reporte anual, con una visión muy precisa de lo que ellos miran en el sistema educativo de los países miembros, ¿no? Entonces, deben ser recursos de consulta, de referencia, de análisis para ver cómo está evaluando el contexto educativo en cada uno de nuestros países. Obviamente, pues también hacer las consultas al interior del país. En este caso, pues les comentaba, la propia Secretaría de Educación tiene un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Este básicamente se encarga de evaluar los indicadores del sistema educativo para educación básica y media superior, mientras que para la educación superior, pues tenemos a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ¿sí? Entonces, pues también es importante conocer el contexto de la educación con las miradas internas de nuestros organismos, ¿no? En donde participan pues las propias universidades, los propios investigadores, los propios departamentos, etcétera. Por aquí les pongo algunas cifras de lo que es la educación en México, básicamente desde el año 2010 hasta el 2017, en donde, bueno, se les muestro la cantidad de alumnos por sistema o nivel educativo, preescolar, primaria, secundaria, educación media superior y también la educación o capacitación para el trabajo, así como la asignación de maestros, el número de escuelas y el número de alumnos. Todas estas estadísticas, bueno, pues nos permiten conocer los avances que tenemos en cuanto a las necesidades educativas en los países. En la siguiente diapositiva ya es básicamente una focalización de lo que fue el ciclo pasado, 2016-2017, en donde, bueno, también se segmentan las estadísticas por educación pública, educación privada, el número total de alumnos, de mujeres y de hombres. ¿Por qué es importante distinguir entre educación pública y privada? Bueno, porque cuando no tenemos una cobertura total en el sistema educativo, pues bueno, se recurre también a la educación privada. Entonces también es importante analizar la dinámica educativa que sucede entre el sistema educativo público y el sistema educativo privado. Y bueno, pasando de hacer este breve análisis de la educación o de las estadísticas educativas en México, como preámbulo a lo que vamos a ver en cuanto a educación abierta, pues bueno, es importante mencionar que en México ha habido una legislación en torno al acceso abierto a partir del año 2014. Y esta legislación también ha tenido sus repercusiones en la propia Ley General de Educación. Esto se dio en mayo del 2014 y básicamente los párrafos que les pongo ahí fueron los que fueron reformados, que fue el artículo 14. Y este artículo 14, digamos que se le hizo este agregado en donde, bueno, se promueve la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en su enseñanza y su diseminación en acceso abierto y su divulgación. Esto cuando los recursos las investigaciones han sido financiadas con recursos públicos. Entonces, bueno, es importante también que haya quedado plasmado dentro de la propia ley de educación, bueno, lo que tiene que ver referente al acceso abierto, ¿sí? Obviamente, como les comentaba, pues esto todavía solamente tiene injerencia legislativamente en la educación básica o media superior en cuanto al sistema educativo. En cuanto ya a las investigaciones, bueno, ese sería un tema aparte. Y dentro de la propia ley de ciencia y tecnología, pues también hubo estas reformas en cuanto al acceso abierto, en donde, bueno, pues tanto el artículo 64 como el 65 vienen a mencionarnos cuáles son los objetivos del acceso abierto en el aspecto de ciencia en México, ¿no? Y bueno, puse estos fragmentos porque en ellos se menciona que también los recursos educativos pues podrán participar en la política de acceso abierto en México. Esta política
tiene una serie de lineamientos que han sido también modificados desde el 2014 a la fecha. De hecho, en los lineamientos se ha dejado un poco de lado el tema el tema de acceso abierto y se ha mencionado ahora como ciencia abierta. No voy a abordar mucho esto porque, bueno, se aleja un poquito de lo que queremos ver sobre educación abierta, pero es importante tenerlo en el contexto, ¿sí? Eh, ya pasando propiamente al tema de educación abierta en México, habría que cuestionarnos si realmente existe como tal. Es por ello que pongo estas dos definiciones sobre lo que es educación abierta, una del SPARC y otra del Consorcio sobre Educación Abierta. ¿Por qué es importante entender estas definiciones? Bueno, porque nos dan el marco de lo que es la educación abierta, nos indican cuáles serían sus características, que básicamente es compartir, crear recursos sin ninguna barrera de acceso, ¿sí? Y bueno, obviamente todo esto en un contexto o marco educativo. Entonces, sería importante preguntarnos si en México realmente nuestros sistemas educativos o modelos educativos están desarrollando una educación abierta. Desde mi particular punto de vista, podríamos decir que no necesariamente, porque la educación abierta en México se ha entendido o se ha llevado a la práctica como una educación abierta en línea, ¿sí? O una educación abierta y a distancia. Prueba de ello, pues han sido las iniciativas que se han venido desarrollando a lo largo de la historia de la educación en México. Principalmente, pues por ejemplo, tenemos el antecedente del sistema de universidad abierta y a distancia de la UNAM, el SUAIDET, que empezó sus labores en 1972, y más recientemente, en el 2012, se creó la Universidad Abierta y a Distancia de México, una universidad a nivel nacional, de muy reciente creación, aunque con un antecedente del 2009, pero bueno, digamos que sus funciones empezaron en el 2012. Estas universidades básicamente desarrollan pues educación a distancia, educación en línea, tienen programas educativos en diferentes áreas y líneas del conocimiento, también en diferentes niveles, pero bueno, al final de cuentas son sistemas educativos cerrados, es decir, necesitas inscribirte, necesitas participar de los sistemas educativos, accesar a sus plataformas para tener acceso a los recursos. No quiere decir que en estos sistemas no se estén generando recursos propios para su sistema educativo, pero bueno, pues no estarían cumpliendo con las características de recursos educativos abiertos o de educación abierta, pues al tener estas barreras de tener que estar inscrito, de tener que tener una matrícula, de tener que estar dentro de la plataforma, etcétera. Entonces, digamos que el término educación abierta en México, pues está más orientado básicamente a la educación en línea y a distancia, ¿sí? Entonces, habría que pensar cómo estaríamos llevando a partir de ahora una educación abierta en México. En cuanto a recursos educativos abiertos, pues tenemos la experiencia de dos instituciones principalmente. No quiero obviar algunas que también han estado haciendo esfuerzos, pero bueno, me voy a enfocar solamente en dos. El Tecnológico de Monterrey, el cual tiene la experiencia, una de las experiencias más reconocidas en América Latina, obviamente también en México, que es su portal de recursos educativos abiertos de nombre Temoa. Temoa inició como un repositorio en el año 2007 como una iniciativa, en el 2008 se consolida, adquiere su propio nombre Temoa, anteriormente era llamado Knowledge Hub o Hub, pero ya en el 2008 inició actividades formales bajo el nombre de Temoa.
El Tecnológico de Monterrey es una institución privada, pero no por ello ha trabajado arduamente en el sistema educativo mexicano y a través de diferentes estudios y propuestas. Una de ellas obviamente pues ha sido el repositorio TEMOA. Este repositorio ha sido reconocido en el 2006 por el Open Education Consortium y en el 2017 por el BID, ¿sí? Por el trabajo que se ha venido haciendo en cuanto a la recopilación de recursos, la conformación de cursos, de comunidades, el trabajo colaborativo, la creación de comunidad es algo importante en este repositorio. Algunos de ustedes posiblemente estén trabajando, sean parte de alguna de las iniciativas, ¿sí? Hay que estar registrado, hay que registrarse, hay que seguir ciertos lineamientos. Se ha trabajado en ello. Temoa es de los pocos repositorios en México, de iniciativas de repositorios que yo he visto, en el cual se haya dado trabajo, o se haya trabajado, perdón, en crear políticas, ¿sí? Y en estas políticas, pues se aborda uno de los temas prioritarios en cuanto a educación y recursos educativos abiertos, que es el tema de licencias, ¿no? Entonces, TEMOA, pues, por ejemplo, trabaja con Creative Commons. Si ustedes ingresan al portal de TEMOA y abren el apartado de manuales, pues ahí podrán encontrar el manual de participación y de autores, donde podrán tener o hacer lectura de las características de las licencias y cómo lo manejan. En la siguiente diapositiva hice una búsqueda, por ejemplo, de TEMOA en el portal de Redalic y bueno, por ahí nos arrojó 32 documentos, ¿no? Esto es importante mencionarlo porque, bueno, también se ha hecho investigación en torno a este recurso en cuanto al repositorio, ¿sí? Entonces, se ha hecho investigación sobre los impactos del TEMOA, sobre el impacto de los recursos que están depositados en TEMOA, sobre su uso en programas educativos. Y bueno, es importante que se haga investigación en cuanto a los recursos educativos abiertos, en cuanto a las plataformas educativas abiertas, con la intención, pues obviamente, de documentar la experiencia, de compartirla y, bueno, de trabajar en ella. Por otro lado, bueno, otra de las instituciones que ha venido trabajando fuertemente en el desarrollo de recursos educativos abiertos, también obviamente en educación abierta, entendida como educación a distancia, pues es la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y aquí en el slide pues pueden ver algunas de las iniciativas que tienen en cuanto a sus recursos educativos abiertos o digitales que utilizan como apoyo a la docencia. Algunos de ellos de acceso libre para su descarga y su consulta. Por ejemplo, tenemos el caso de toda la UNAM en línea, que un poco recoge todo lo que se ha digitalizado y creado en formatos digitales dentro de la UNAM. Y bueno, pues también tenemos portales específicos como la red de acervos digitales, como el material didáctico de UNAM, los podcasts de la UNAM, las APs de la UNAM, ¿sí? Todos estos recursos o plataformas pues pueden ser calificadas y entrarían en el marco de la educación abierta. Ciertamente sirven a los objetivos educativos o a los programas educativos de la UNAM, pero bueno, están muchos de ellos abiertos y a disposición de la comunidad o del público en general. Entonces, es loable el esfuerzo también que realiza la UNAM al poner muchos de sus materiales a través de estos portales. Cuando tengan en sus manos la presentación o con los links que se están compartiendo en la presentación, pues podrán ustedes accesar y conocerlos a profundidad. Otros de los recursos, bueno, la red universitaria de aprendizaje dentro de la propia UNAM, también es un esfuerzo bastante
reconocible en el sentido de que, bueno, pues al interior de la propia universidad existe una red en donde, bueno, docentes elaboran distintos recursos y los comparten y los ponen a disposición. Creo que esto, toda institución debería en algún momento implementarlo. Habrá instituciones aquí en México que hayan hecho los esfuerzos. El esfuerzo es más bien el mantenerlo, ¿no? Que un repositorio de recursos educativos abiertos o una red de recursos educativos abiertos se mantenga vigente, actualizada, dinámica, pues ese es el gran reto a cumplir en todas las universidades, creo yo. Y bueno, por último pongo el caso también de la UNAM, que también lo tiene el propio Tecnológico de Monterrey, en cuanto al desarrollo de MOOCs o cursos en plataformas MOOCs. En este caso pongo el ejemplo de Coursera, en donde, bueno, ¿por qué es importante rescatar esa experiencia? Bueno, porque al crear MOOCs por su propia dinámica y metodología, pues se debe de trabajar o se trabajan recursos educativos abiertos. Entonces, podemos mencionar que la incursión de las universidades o los sistemas educativos vía MOOCs puede ser una opción o una alternativa o un incentivo a crear recursos educativos abiertos. Y es decir, si nuestras instituciones empiezan a generar cursos abiertos masivos, pues obviamente estaremos trabajando en recursos educativos abiertos y en abrir cursos, en abrir nuestro modelo educativo, en abrir nuestro sistema educativo. Entonces, creo que es una experiencia que se debe valorar y también trabajar en ello. Posiblemente, pues también migrar estos cursos, no solamente a las plataformas que existen para ellos, sino también tenerlos en las propias plataformas de las universidades o sistemas educativos. Voy a apresurarme porque yo prefiero más bien escucharlos y recibir sus preguntas y respuestas que estar en este monólogo. Entonces, voy con 2, 3 slides más para terminar y poder intercambiar ideas y opiniones. Y bueno, les comentaba, bueno, también la existencia del catálogo de libros de texto gratuitos editados por la Secretaría de Educación Pública. Básicamente desde el año 1960 es que se editó la primera generación de libros de textos gratuitos. Estos, como les comentaba, están dirigidos a la educación básica, primaria, y desde este año, bueno, pues se han venido editando, pero ha sido hasta el año 2017 que los libros están disponibles en texto y formato electrónico, es decir, ya no solamente la dotación física de los materiales en los centros educativos de educación básica o primaria, sino que también están disponibles para su consulta en el portal del catálogo de libros de texto gratuitos. Entonces, es un esfuerzo loable que los materiales estén disponibles, pero bueno, aquí hay que señalar que todavía se sigue trabajando con licencias de copyright tradicionales. Se entiende, bueno, un poco por la dinámica editorial que sigue la Secretaría de Educación Pública, pero bueno, al final de cuentas los textos están libres para su consulta en línea, ¿sí? Esto sería deseable, bueno, que empezara a suceder con algunos textos o manuales que se crean en las propias universidades o en las editoriales universitarias para, por ejemplo, educación media superior o educación superior, en donde profesores diseñan manuales de laboratorio o de prácticas, pero al caer o al ser editados por la editorial universitaria, muchas veces estos libros pues se editan tirajes, se venden a los alumnos a precios módicos, pero no hay esta visión de digitalizarlos, tenerlos en una plataforma y hacerlos accesibles de forma libre y gratuita, ¿no? Creo que muchas
editoriales universitarias deberían mirar el modelo de libro de texto gratuito y aplicarlo dentro de los programas educativos universitarios para tener pues esto, ¿no? Manuales y libros de texto gratuitos para el sistema de educación superior. Obviamente pues se tendrían que hacer las dinámicas de cómo se trabajaría con los autores, los incentivos, los reconocimientos, etcétera. Pero creo que la experiencia de la SEP en cuanto a los libros de texto gratuitos para educación básica puede ser un buen modelo a reproducir. Y bueno, pues les comentaba, pasaremos en un momento más, cuando deje yo el micrófono libre, a discutir con ustedes, pues si realmente tenemos una educación abierta y recursos educativos en México. Me gustaría a los compañeros mexicanos que están siguiéndonos, pues conocer su opinión, lo que están realizando en sus instituciones, la visión que se está llevando a cabo. También, por ejemplo, si hay compañeros bibliotecarios, pues cuál es el papel que a nosotros como bibliotecarios nos corresponde realizar en nuestras instituciones para el fomento de la educación abierta y el desarrollo de recursos educativos. Y bueno, antes de pasar a los comentarios, nada más dos propuestas. Tenemos que investigar, realizar investigación en cuanto a educación y recursos educativos abiertos. Pongo aquí como plataformas para realizar esta investigación, pues bueno, todas las revistas que están de libre acceso dentro de Redalic o Cielo, iniciativas de nuestra región, en donde, bueno, pues incentivar y motivar a nuestros investigadores, a nuestros bibliotecarios a que realicen investigación en educación abierta y en recursos educativos abiertos y la hagan visible y accesible a través de nuestras plataformas y nuestros modelos de publicación. Y bueno, una alternativa que he estado explorando últimamente a mi regreso aquí a México y que posiblemente el próximo año empecemos a desarrollar aquí en la Universidad de Guadalajara con algunas materias, pues es el programa que Wikipedia lleva a cabo bajo el nombre de Wikipedia Education, en donde, bueno, básicamente a través de la edición de Wikipedia, en diferentes materias o programas educativos, pues en el alumno se están desarrollando habilidades informativas, en los docentes también se está desarrollando, pero bueno, impacta también en el desarrollo de recursos educativos abiertos, en la consulta de recursos educativos abiertos, en la búsqueda de recursos educativos abiertos para poder crear las entradas dentro de Wikipedia. Entonces, los invito a documentarse, a leer la iniciativa, a que inclusive podamos hacer una propuesta conjunta o una red de propuestas de la región, en donde empecemos a trabajar con Wikipedia dentro de su programa de Wikipedia Educación, el desarrollo de recursos educativos abiertos, ¿no? Sería interesante. Yo en lo que he estado consultando y documentándome sobre el programa, no hay una iniciativa o un ejemplo todavía latinoamericano o inclusive en español, iberoamericano. Básicamente ahorita todas las propuestas son anglosajonas, algunas europeas, y bueno, pues creo que es un excelente medio para que podamos buscar esta alternativa, ¿no? Y bueno, paro de hablar, y bueno, dejo abierto el micrófono a sus preguntas. Por aquí también estaré atendiendo el chat para que podamos tener lo que más me gusta a mí, un diálogo y intercambio de ideas. Buenísimo, Martín. Muy interesante la presentación de hoy que hiciste, digo, este panorama
de la educación abierta, de los recursos educativos abiertos y sus vínculos, tal vez con otras prácticas de otros movimientos del acceso abierto, o comunidades abiertas como pueden ser esta invitación de Wikipedia también que hacías desde el programa de educación. Está muy bueno y está muy interesante. Justamente, digo, mientras se van animando ahí a hacer algunos comentarios o preguntas, para ir rompiendo el hielo ahí por el chat o por el Messenger ahí en YouTube, perdón, en YouTube, en Facebook, disculpen. Eh, sigo con el comentario que estaba haciendo, digo, creo que se vio muy claramente esta necesidad cuando armamos la serie de webinar anteriores con la gente de Wikipedia o de Wikimedia, de la asociación civil, con algunos ejemplos, inclusive toda esta serie de webinar donde venimos recorriendo estados de situación de los países, claramente las legislaciones vienen dando como un marco donde se puede llegar a desarrollar la educación abierta, perdón, educación en línea y educación abierta en algunos pocos casos, pero claramente se necesita de un colectivo de gente, de una comunidad. En este caso nosotros o la mayoría somos bibliotecarios, para poder impulsarla, obviamente con educadores, con docentes y con pedagogos. Sería muy interesante ir armando esos colectivos. Obviamente, como siempre, todos los webinars mencionamos, hoy todavía no lo había mencionado, el 29 de septiembre en Buenos Aires, en la OpenCom, OpenCom Latam 2018. Ahí, digamos, en esa jornada vamos a, además de hacer presentaciones, con un grupo por la tarde, intentar armar y abrir este kit de educación abierta, relevando prácticas, recursos y todo, así que sería muy interesante obviamente Martín, ya te tenemos adentro, contamos con tu colaboración y participación, pero el resto de los asistentes, el resto de la comunidad, sería muy interesante que se pueda sumar. Bueno, dime tú y ya te hago un comentario ahí de un... Claro, no, pues mira, lo que mencionas de la OPECON, pues creo que se suma claramente a todas estas iniciativas, ¿no? O sea, la necesidad primero de crear comunidad en nuestra región. Obviamente hemos venido conociendo a lo largo de todo el seminario, pues las iniciativas, los esfuerzos que se han estado haciendo en cada uno de los países que hasta el día de hoy han participado. Y bueno, creo que todos nos hemos emocionado en conocer lo que se está haciendo. También creo que un poco nos habremos desilusionado por lo que no se está haciendo, ya sea en la región o en nuestros propios países. Y bueno, aquí lo importante es pues motivarnos a hacer y a la práctica de que todas estas experiencias que estamos compartiendo y recopilando, eh, pues se materialicen tal vez en la conformación de una red, de una comunidad en donde llevemos estas experiencias a nuestros propios entornos, a nuestras propias instituciones, las repliquemos, las modifiquemos, para, bueno, poder abonar al desarrollo de la educación y los recursos educativos abiertos. Y como docentes o como bibliotecarios, pues tratar precisamente de promoverlos, de visibilizarlos, con la intención, bueno, de que se vean reflejados posteriormente dentro de los programas educativos, dentro de las legislaciones, ¿sí? Creo que eso es algo que tenemos pendiente, ¿no? Esa visibilización de lo que se está haciendo, de los impactos, de los alcances que pueden tener la educación abierta y los recursos educativos abiertos, ¿no?
Sí, se perdió el audio. Yo no los escucho. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahora sí. Sí, Perdón, perdón. Estaba hablando y no se me escuchaba. Si querés, Martín, deja de compartir la pantalla, así te vemos, si querés salir de la clandestinidad. Y listo, creo que ya estoy ahí. a ver, a ver, a ver, yo todavía me sigo viendo a mí en tu pantalla. A ver, a ver. Ahí está. Gracias, Edu. Sí, ahora sí. Disculpen, estaba hablando como un perejil un montón y me escuchaba yo solo. A ver, a ver, a ver. Ahora sí. ¿Me siguen escuchando bien? Ahí están, dejó de compartir. No, Dejar de compartir. Listo, ahí ahí está, está. ahora sí. Ahora Ok. está. Con ustedes, Martín, ahora sí. Nada, te decía que, bueno, ahí está en línea Lupillo López, que, digo, de ahí de Guadalajara también, de la ciudad, que seguramente se conocen y si no se conocen sería un buen momento. Comentario que hace Lupillo, muy bien, muy contento de poder participar y aprovechar este webinar. Me parece muy interesante el tema que manejan sobre educación abierta y los distintos repositorios o portales de recursos educativos abiertos. Después, vía Facebook, ahí recibí un mensaje de la biblioteca ya les digo dónde y quién, desde la biblioteca de un bibliotecario de San Juan, José Luis se llama, acá también hace mucho frío, comenta, y dice, desde la biblioteca están preparando un proyecto educativo para su comunidad que se apoya en la educación abierta y a distancia, y pregunta concretamente si ese programa de Wikipedia puedo buscarlo directamente en la web. Gracias. Ahí antes de que vos contestes, yo lo que les recomendaría sería, además de Wikipedia que se organiza en capítulos locales, que hay un webinar, ahora comparto el link, puntualmente que organizamos el mes pasado, durante la época de Mundial, que era sobre el programa de educación abierta de Wikipedia en Argentina concretamente. Pero eso puede llegar a servir y ahí tienen la información y el contacto de la persona. Perdón, Martín, todo tuyo. No, sí, 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 totalmente. Wikipedia Education tiene sus portales, tanto dentro de la propia Wikipedia o del propio wiki, como un portal y un blog, en redes. Aparte, pues, también tiene bastantes redes sociales. Puedes buscarlo ahí en Twitter. Tienen un newsletter, que cada semana lanza una recopilación de lo que se está haciendo, de los proyectos, de convocatorias. Entonces, con que lo sigas en Twitter, te suscribas al newsletter a través del blog, si tú lo buscas así, Wikipedia Program Education, vas a estar ahí al tanto. Obviamente lo que comentaba, vas a ver que básicamente son experiencias anglosajonas, europeas. No ha habido todavía una experiencia iberoamericana. Lanzo el reto, la invitación a que pensemos ahí en desarrollar algo desde nuestras regiones. Sería yo creo que un buen referente y un buen primer paso a dar, ¿no? Y tiene un montón de implicaciones, no solamente en educación abierta y recursos educativos abiertos, tiene implicaciones en alfabetización, en escritura académica, etcétera, ¿no?
en el mundo anglosajón o europeo se utiliza mucho este programa para desarrollar habilidades de escritura académica en estudiantes, ¿no? O sea, es un excelente recurso para ser el primer intento de publicación académica de un alumno, ¿no? De hecho, en las experiencias que se comparten, pues muchos de esos se señalan, ¿no? O sea, el alumno al sentirse observado, al estar editando una entrada de Wikipedia, pues digamos que le pone mayor empeño a la redacción, al uso de citas, al uso de vocabulario adecuado, etcétera. Entonces, es una buena herramienta y experiencia, ¿no? Entonces, el recurso, consultarlo y bueno, posiblemente en el marco del OpenCom o después en otros webinar o proyectos, ver qué podemos hacer desde la región, ¿no? Totalmente. Agrego a eso, digo, porque justo estamos en un proceso en la universidad en la que trabajo, de aplicar el programa de educación 12 horas. Con Wikipedia, y ahí concretamente ellos lo que plantean son como dos formas de trabajo, lo sintetizo mucho, que uno sería con una cátedra en especial, o sea, eligiendo, no sé, la cátedra de historia latinoamericana o la cátedra de literatura de X carrera o de X carreras. Eso es por un lado, entonces trabajan con la cátedra, lo forman y después van editando, se va editando en clase o en un día determinado, eso por un lado. Y por otro lado, si no, es eligiendo algún tema transversal. En nuestro caso, acá en la universidad, lo que vamos a trabajar son con 2 o 3 temas de la reforma universitaria que cumplió 100 años acá en Argentina, o el Mayo francés que también cumplió 50 años, o el Cordobazo. Son algunos temas y eventos, digamos, nacionales, y salvo el Mayo francés internacional, y vamos a trabajar de todas las carreras transversales editando sobre ese tema. Ahí compartí el link a la serie de webinar, pero claramente coincido con Tena en que estaría bueno pensar, además del kit, alguna actividad concreta, transversal de las bibliotecas latinoamericanas, o por lo menos empezar a diseñar algunos modelos o algunas prácticas estandarizadas para que se puedan sumar cada vez más bibliotecas o bibliotecarios con esto. Así que, excelente. Bueno, pregunta de Eduardo Giordanino, del sistema de bibliotecas de la UBA. Él pregunta si, ¿cuál universidad sería la más avanzada en educación abierta o en recursos educativos abiertos en México, o cuál es la plataforma de REA que más se usa? Si sabes. Pues mira, obviamente serían los dos referentes que mencioné, el Tecnológico de Monterrey, y la UNAM. Obviamente, les comentaba, el Tecnológico de Monterrey, pues es una institución privada, pero bueno, dentro de sus programas educativos, a los profesores se les exige y se les forma en el desarrollo de recursos de aprendizaje diseñados por ellos. Algunos de ellos están dentro del propio TEMOA, otros, bueno, estarán dentro de sus propias plataformas de aprendizaje de manera interna. Pero bueno, sin lugar a dudas, el Tecnológico de Monterrey ha sido bandera en este sentido. Alguna de sus experiencias las ha llevado al exterior, digo, profesores, investigadores del Tecnológico de Monterrey colaboran con otras instituciones, han hecho proyectos también de llevarlo a educación básica y demás dentro de sus propios investigaciones. Entonces, el Tecnológico, sin lugar a dudas, sería una de las universidades. Y bueno, pues el otro extremo, o en el otro caso, como universidad pública, pues la UNAM, ¿no? La UNAM, digamos, nuestra universidad nacional, por sus dimensiones, por sus características, pues también ha invertido bastante tiempo, recursos, personal en digitalizar y en tener accesible sus recursos en línea. También muchos de ellos de forma gratuita, otros también, digamos, de manera interna. Aquí yo creo que al menos en México tenemos un poco
el miedo en cuanto a los recursos educativos abiertos sobre su calidad, ¿no? Su pertinencia, el cómo manejarlos dentro de un contexto educativo. Yo lo veo en mi propia institución, en la Universidad de Guadalajara, donde por ahí también había un repositorio de recursos educativos abiertos, se promocionó, pero ahora está un poco en el olvido. A los profesores rara vez se nos invita, se nos exige o se nos promueve el desarrollo de recursos educativos abiertos, precisamente por eso, ¿no? O sea, porque eh, se cree que no hay un control, una calidad en lo que se pueda estar compartiendo. Obviamente creo yo que es mayor el desconocimiento, ¿sí? O sea, debemos de tener y trabajar en la formación y capacitación de cómo desarrollar recursos educativos abiertos, es decir, cumplir con las características pedagógicas, educativas, de diseño, de licencias, para desarrollarlos y poderlos tener precisamente en línea, abiertos y sobre todo inmersos en la currícula de los programas educativos, ¿no? Que las mismas instancias evaluadoras, porque bueno, aquí en México estamos en una dinámica de evaluación de todos los programas educativos, en donde, bueno, sí, se evalúan cuáles son los recursos con los que se cuentan para los programas educativos, los apoyos y demás, pero poco énfasis se hace en recursos educativos abiertos, ¿no? O en el diseño de los mismos, ¿no? Se evalúa materiales disponibles en bibliotecas, suscripciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, tal vez sería conveniente un apartado específico para diseño de materiales propios, ¿no? Recursos educativos abiertos. Bien. Aprovecho, digo, tu comentario sobre el caso de la Universidad de Guadalajara. Pará, primero, tiro pregunta acá del público, Emiliano Blanco, que nos está ayudando acá con el Twitter de Aprender en este momento. En cuanto a esto último que comentás, Martín, ¿qué estrategia podríamos pensar para romper con esos pruritos existentes sobre los recursos educativos abiertos? Pues mira, precisamente Wikipedia, este programa de Wikipedia Educación, creo que puede ser una excelente iniciativa para mostrarle a la propia academia, a los propios directivos de nuestras dependencias, qué se puede hacer con ello, ¿no? O sea, mostrarles que, obviamente, siguiendo pautas, indicadores, metodologías, pues se pueden crear recursos con toda la calidad necesaria, ¿no? Obviamente también pesa mucho la obsolescencia que pueden tener los recursos educativos abiertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, diseñar un PowerPoint, pues tal vez puede ser o no muy viable, ¿no? O sea, porque al término de un semestre, al término de un año, puede ser obsoleto, ¿no? Entonces, pues habrá que pensar precisamente en eso, ¿no? O sea, en la actualización, en la dinámica propia de lo que un recurso educativo abierto puede tener como objeto de aprendizaje, como material de apoyo. Entonces, sobre todo yo creo que es generarlos a partir de metodologías claras. El kit que tú mencionas, por ejemplo, y existen kits sobre las características que los recursos educativos abiertos deben tener. Entonces, si nosotros nos apegamos a cumplirlos, a desarrollarlos y que nuestros recursos educativos abiertos entonces, se vean con esa calidad, creo que iremos rompiendo esta inercia de desconfianza hacia los recursos educativos abiertos, ¿no? Eh, Eso, ¿no? O sea, creo yo, que estén en los repositorios, pues implicará también calidad, ¿no? O sea, porque al hacerlos visibles, al tenerlos expuestos, pues es necesaria la calidad. Bien, muy bueno, muy claro. Te sumo una pregunta, comentario en realidad de Eudis Bello, colega venezolano. Qué interesante que a partir de la educación abierta se han proliferado diversos recursos como catálogos que recopilan diversos sistemas de gestión de bibliotecas virtuales o digitales que lo están llevando que están llevando a los bibliotecarios a evolucionar y manejar un compendio de herramientas nuevas, inclusive muchos la programación y manejo
de software libre o propietario. Y a futuro con más generaciones millennial, más nativos digitales. Te sumo, digo, acá en este caso, ¿no? Y siempre creo que nos pasa algo parecido en distintos movimientos, ya sea en el de software libre, como en el de educación abierta o en el de acceso abierto, digo, sí las infraestructuras o las plataformas sí son necesarias desarrollar, pero digamos, ¿qué más, digo, pensando, ¿no? En el repositorio de recursos educativos que había en Guadalajara o tomando cualquier otro ejemplo, cuando una universidad piensa en, bueno, desarrollemos un portal, ¿qué roles hay que tener en cuenta al momento de desarrollar ese portal y qué, digamos, qué funciones o qué competencias o dónde también nos podemos ubicar nosotros los bibliotecarios para sumarnos, para aportar desde nuestro lugar? Mira, pues ahora, digamos, me voy a poner en el papel de docente. Imparto docencia en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, creo que debería haber una formación del docente en la elaboración de recursos educativos abiertos, sea o no impartida su docencia en una plataforma virtual, o sea presencial, porque también se tiene esa creencia, ¿no? Que los recursos educativos abiertos son propios de la educación a distancia o de la educación en línea, ¿no? Entonces, pues primero desmitificar esto, es decir, los recursos educativos abiertos abonan mucho o deben de abonar mucho a la educación presencial y obviamente no se diga la educación en línea o virtual. Entonces comentábamos, uno es la formación del docente en la elaboración de los propios recursos educativos abiertos. En nuestros casos, desde la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, a veces el docente pues no tiene mucha injerencia en la currícula o en el desarrollo de su materia, ¿no? Tal vez cuando está frente a la clase le echa iniciativa y presenta recursos, YouTube, videos, lo que sea, ¿no? Pero en general, muchos profesores al no estar involucrados en el desarrollo de los contenidos de su materia, pues no ven esa necesidad de ellos mismos crear materiales o de pensar en materiales que puedan apoyar a su materia. Entonces debe de haber un involucramiento de los profesores en el desarrollo de los planes educativos. Obviamente esto es difícil cuando en muchos sistemas universidades, mucha de la planta docente pues son profesores de asignatura, donde básicamente pues cumplen con sus horas de clases. Entonces, pues también se debe de incentivar de alguna manera que los profesores desarrollen recursos educativos abiertos, materiales de consulta, de aprendizaje para sus materias. Eso sería como segundo punto. Un tercero, lo comentaba hace rato, pues tal vez que los programas que evalúan o certifican las licenciaturas o los programas educativos los programas educativos, perdón, den un porcentaje de la evaluación o de la acreditación a los recursos educativos abiertos o al diseño propio de materiales de aprendizaje, ¿no? Esto daría peso y digamos que obligaría a las academias a trabajar en ello, ¿no? En el desarrollo de materiales, de recursos de aprendizaje propios, ¿no? Y bueno, pues tenemos ahí esos tres en elementos. Un cuarto, pues podría ser la institucionalización, es decir, que dentro de las políticas del sistema educativo nacional, pues por decreto se mencione, ¿no? Que tendrá que haber recursos o materiales educativos abiertos y propios a cada institución, ¿no? El trabajo con las editoriales universitarias, que también lo mencionaba, ¿no? O sea, si las editoriales universitarias tienen esa visión de que cuando un profesor diseña un manual y se le incentivó y se le reconoció y se le pagó por ello, pues adquirirlo, ¿no? Para tenerlo libre, o sea, no seguir imprimiéndolo, teniéndolo físicamente, sino abrirlo, mandarlo abierto, etcétera. Entonces,
creo que esas pueden ser pequeñas líneas o estrategias a seguir o a desarrollar para poder romper esta inercia en donde no desarrollamos o desarrollamos y después nos estancamos, ¿no? Eso, ¿no? Tiempo también, porque a veces no hay mucho tiempo para ello. No, totalmente. Tiempo y probablemente, digo, también haya que pensar en algunos incentivos. Claro. O por ahí, dentro de, no sé cómo se organizará por ahí en México, pero dentro de por ahí del pago de la cátedra o del pago de alguna investigación, poder también incluir algún costo más sobre la producción de esos recursos educativos abiertos. Ahí, digo, mientras van llegando alguna pregunta o algún comentario más, se me ocurre o tengo por ahí como, no sé si una contradicción con los MOOC. A ver qué te parece, digo. La evolución de los MOOC, digo, sabemos, digo, desde el año 2000, creo que 2008, que abrió la plataforma del Meet, eh, compartiendo los contenidos primero de la universidad, después se sumó Harvard, después se sumó California, empezaron a unirse y a armar estas plataformas como Coursera, edX, etcétera, que, digamos, las consulto, he hecho algunos cursos, he abandonado otros montones de cursos. Creo que eso es bastante como típico en esas plataformas y obviamente el modelo de negocios de esas plataformas fue variando, ¿no? Primero, digo, de ser gratuito todo, si querés certificar, pagás $50 o $49 y podés acceder, digo, ¿qué pensás, digo, pensando en una universidad o viendo por ahí un poco la evolución de los MOOC, de las plataformas educativas? ¿Qué pensás de eso, de esa evolución? ¿Y qué pensás, digo, si es contradictorio o le pelea por ahí, es otro camino o es otra estrategia distinta la de crear recursos educativos abiertos en las universidades, poder tener sus propios portales, plataformas, etcétera? Y en realidad, más que todo eso, que son los productos, concretamente retomando algo que vos decías antes, digo, cómo incentivar esas prácticas o cómo mejorar esas prácticas y estimularlas desde las instituciones. Ya, mira, a mí los MOOC particularmente me gustan en el sentido de que si a ti como docente te pagan o te incentivan a diseñar un MOOC o te invitan a diseñar un MOOC, pues estás en ello, ¿no? O sea, lo entiendes como un programa en línea, un curso masivo en línea, en donde en función de las licencias y demás, como te verás de manejar y del propio diseño, pues te obligas, digamos, a buscar recursos educativos abiertos o a diseñarlos, ¿no? Que en teoría también debería de estar sucediendo con la educación a distancia, ¿no? Pero bueno, muchas veces vemos que nuestros programas educativos a distancia, por más que se trabaje en ello, terminamos compartiendo PDFs, fotocopias y demás, y no diseñando contenidos de aprendizaje propios, ¿no? Creo que es una práctica que todos realizamos. Entonces, por eso el incentivo del diseño de un MOOC me agrada. Entiendo lo que comentas, ¿no? O sea, que han variado sus objetivos, sus políticas. Yo los utilizaría la metodología para incentivar al desarrollo de recursos educativos abiertos. No sé, ahorita al vuelo se me viene la idea que podría haber un MOOC por cada programa educativo que exista en una universidad, ¿no? O sea, un gran MOOC general como para abonar a la ciencia abierta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes la licenciatura en nutrición, pues un gran MOOC general de la licenciatura o de cada semestre en donde hagas un pequeño resumen, se invite a las academias a hacer un micro MOOC para tenerlo abierto a la ciudadanía, quien se quiera
formar, se le pueda dar tal vez un diplomado sin que pague, etcétera, ¿no? Otra idea que se me viene al vuelo, por eso en un principio de la presentación tenía las estadísticas, ¿no? O sea, si tú evalúas estadísticas del sistema educativo y luego estas también te puedes evaluar, no sé, sistemas, estadísticas de problemáticas sociales. Entonces, no sé, detectas, por ejemplo, ahorita en México tenemos una tasa de embarazo de 13 a 15 años. Es un problema social, ¿no? Entonces, pues bueno, que las licenciaturas o programas educativos de salud, de educación, diseñen MOOCs, o cursos educativos o recursos educativos que ataquen esa problemática, ¿no? Que se lancen convocatorias en donde se incentive a diseñar recursos educativos abiertos para problemáticas sociales, ¿no? Entonces, esto creo que podría incentivar inclusive a generar un banco de recursos educativos abiertos para problemáticas sociales, ¿no? Diga, pensando ahorita ideas al vuelo, ¿no? De hecho, bueno, ayer por ahí te comentaba, ¿no? Esto de, de lanzar retos cívicos y que se apoyen en diseño de tecnologías, pues puede funcionar también con los recursos educativos abiertos, ¿no? Se detecta una problemática social y se empieza en el diseño de recursos educativos abiertos que ayuden a solventar esta problemática social, ¿no? Está muy bueno, está muy interesante eso de los retos. Nada, tal vez podemos pensar alguna prueba antes de fin de año. Si te animás y si te entusiasma y si al resto de la comunidad de los participantes acá, que andan por acá, les entusiasma también. Así que bien. Bueno, ¿alguna pregunta más, algún comentario más para Martín? Así lo aprovechamos antes de dejarlo ir, lo terminamos de exprimir, así su mirada, su conocimiento sobre el tema. A ver, si alguien más se anima. Yo mientras aprovecho y les comento que toda esta grabación, la presentación y los recursos, los links que fue compartiendo Martín y que fui poniendo por el chat y por Twitter, lo vamos a tener en un posteo. Vamos a intentar que sea mañana o pasado a más tardar, así ya lo pueden volver a consultar, pueden consultar los links o lo pueden compartir si les resultó interesante. Bueno, por ahora no veo ningún comentario, para que chequeo por última vez el Facebook, a ver si llega algún comentario más o algo, y si no, lo vamos a liberar a Martín. Y agradecerte antes mucho, Martín, en serio tu participación obviamente en la comunidad y ahora como expositor, digo, se termina como de completar en algún punto esto que intentamos hacer desde aprender, ¿no? Digo, de ir invitando a distintos expositores, que sea un espacio de encuentro, de discusión, y bueno, y cuando pueden atravesar la pantalla y salir del chat y pasar a exponer, nos sentimos como realizados. Así que darte la palabra no sé si querés saludar, despedirte, y yo después hago un comentario más para el resto de los que andamos por acá todavía, pero muchas gracias en serio por tu tiempo, por todo el trabajo que le metiste, y nada, y es muy interesante el compartir y el charlar con vos. No, pues gracias nuevamente por a ver, creo que se eco. Se te escucha bien, ¿eh? Sí. Sí. Ok, no, gracias por la invitación. Para mí también ha sido pues muy gratificante poder participar, sobre todo con ustedes, con la comunidad. Reconocerles precisamente eso, ¿no? O sea, el trabajo que vienen haciendo, el generar comunidad, creo que es necesario, primordial.
que estas comunidades que se generen, pues, aunque el término no me gusta mucho porque está de moda, pero es necesario innovar, ¿no? Estas comunidades en nuestras propias asociaciones, que se note esta innovación, este ir para adelante, experimentando, ¿no? O sea, hay que tratar de experimentar cualquier cosa que veamos por ahí o que pesquemos o que consideremos que puede funcionar para nuestros entornos. Asumir también retos, compromisos, ser perseverantes, obstinados en cuestiones en las que creemos y ponemos empeño y también, ¿por qué no?, ideales y corazón en ello. Creo que eso es importante para que todo esto funcione. También es importante que cuando nos sintamos derrotados o agobiados, nos apoyemos en la comunidad. Creo que las comunidades también sirven para ello, ¿no? O sea, valorar las experiencias buenas y malas que han tenido otros colegas o compañeros, porque de eso, pues obviamente, aprenderemos, ¿no? Y bueno, pues sobre el tema, nada, ¿no? Ver qué viene, qué sigue, sembrar semillitas, esperar que crezcan, y bueno, a estar abiertos, ¿no? A participar, a colaborar y a experimentar. Y bueno, sería todo y muchas, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Martín. Aprovecho, bueno, como les digo, después armaremos el post de los recursos educativos abiertos de esta charla tan interesante que tuvimos hoy y después los compartiremos por las redes. Aprovecho para invitarlos semana que viene. Nos quedan 2 webinars más sobre estados de situación de países. Nos queda Ecuador, nos queda Uruguay. Tenemos que ver, sé que tenemos que reprogramar algo de la agenda. Yo no sé si Uruguay andaba complicado, ahí después lo tengo que confirmar bien con Virginia. Y los últimos 3 webinars de esta serie sobre educación abierta, los desafíos de la educación abierta latinoamericana, van a ser con varios participantes, tipo mesa debate, invitando a debatir, valga la redundancia, sobre el plan de educación abierta 2017, el que propuso la UNESCO. Entonces, hablando sobre acceso, sobre licencias, sobre principios de educación abierta, equidad, distintos planteos de competencias, investigación y prácticas de apertura. Así que los invitamos a seguir semana a semana este webinar. Y por último, un detalle, digamos, o una información más. Ahí por el chat ya puse el evento, el URL de la OpenCom Latam 2018, el segundo evento de OpenCom, de este evento satélite que estamos armando en América Latina. Y por último, comentarles que también desde la comunidad de Aprender estamos relanzando cursos, ¿sí? Cursos, va a haber un curso abierto sobre acceso abierto, valga la redundancia, y algunos cursos pagos también está viendo. Ahora, esta semana se está lanzando el de búsquedas y recuperación de información y contenidos digitales, la segunda parte, fuentes y recursos de información. Ahí entren a la página o entren al Facebook y ahí tienen la modalidad, tiempo, programa, precios, quiénes son los docentes, etcétera. Así que les agradezco mucho, disculpen el chivo, pero bueno, tenía que hacerlo. Un gran saludo a todos, saludo hasta Perú, Jujuy, Guadalajara, Chile, a todos los que andan por ahí desde Buenos Aires, Argentina y todos lados. Muchas, muchas gracias. Los esperamos la semana que viene para un nuevo webinar acá en Aprender 3C. Hasta la próxima.